Estamos con el ministro de Economía, Miguel Castilla. Ministro, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime, ¿cómo estás? Bueno, comencemos rápidamente con el tema minero, empatando con el asunto que acabamos de conversar, porque había una declaración del ministro de Justicia hoy día, Juan Jiménez Mayor, diciendo: le hemos pedido al ministro Castilla de Economía que suspenda el flujo financiero de Espinar, es decir, de la Municipalidad de Espinar. Existe riesgo de que los recursos de Estado estén siendo usados para financiar las protestas antimineras en la zona. Y esta medida ya ha sido adoptada, dice, ya ha sido adoptada. Eso es correcto, Jaime. Nosotros tenemos la Ley General del Tesoro Público, establece que cuando hay evidencia de mal uso de los recursos públicos y hay una demanda de por medio, tenemos que congelar las cuentas, tal como se hizo hace unos meses en Cajamarca. Acá este congelamiento es temporal y están exentos el pago de servicios básicos. Esto no afecta funcionamiento de hospitales, lo básico no está afectado, pero sí, hasta que no se corrobore, digamos, y se investigue el uso de los recursos, claro. Sí, pues, es una medida preventiva, ¿no?, para velar por el buen uso de los recursos. Claro, una de las acusaciones que se está haciendo, entiendo, al alcalde es de peculado, precisamente, ¿no? Bueno, pero esto nos lleva a un tema muy directamente vinculado al crecimiento económico del país, y es la incertidumbre que parece haber, que hay crecientemente acerca de la capacidad del gobierno de prevenir, de manejar y prevenir los conflictos estos, ¿no? Da la impresión de que la cosa se está agrandando cada vez más, y si a esto sumamos lo del BRAE, hay una sensación de que, bueno, este es un país en el que, y el presidente, por otro lado, pues no parece tener capacidad política de operadores políticos, en fin. Esta debe ser preocupación, me imagino, del ministerio, porque las inversiones se van a ir retrayendo. Conga, aparentemente, ya hubo un anuncio de Newman diciendo que iban a postergar, que ya postergaban hasta el 2016 o no sé hasta cuándo, una serie de inversiones, en fin. Esto es preocupante. ¿Cómo ve el asunto? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se va a hacer desde el punto de vista del gobierno para mejorar esto? Bueno, yo creo que hay plena conciencia del gobierno que estamos atravesando una fase de conflictividad social que venía embalsándose de atrás. Y esto no es que sea poco común. Cuando los precios de las materias primas están altas, comienzan a haber intereses y los conflictos sociales asociados a proyectos mineros tienden a exacerbarse. Esto ha pasado no solamente en el Perú, sino en otros países. Estamos trabajando de manera ardua de crear un entorno que sea propicio para la inversión. Aún con esta situación, digamos que no es de estas últimas semanas, la confianza empresarial se ha recuperado a los niveles que no veíamos hace 18 meses. Entonces, aún con un entorno de cierta conflictividad social y un entorno internacional también complejo, la inversión privada ha crecido el primer trimestre 14%, la confianza empresarial de los consumidores, de los inversionistas, está en niveles altos, y hay distintos indicadores que muestran por ahora cierto desacople entre la actividad productiva, el crecimiento económico, la inversión y este entorno ciertamente enrarecido. Pero bueno, estaba viendo ahora, ya no recuerdo, un informe, no sé si de Bloomberg o de alguna de estas agencias internacionales de inversión, que manifestaba una preocupación creciente por la capacidad efectivamente del gobierno de manejar estas cosas en el futuro, ¿no? Se necesita aparentemente disponer más recursos. Por ejemplo, la policía no tiene armas no letales, es decir, no tiene balas de goma. Hay un problema no está bien equipada. El Ministerio de Energía y Minas no tiene personal suficiente para manejar bien estas cosas. Tampoco el Ministerio del Ambiente. La ANA recién está en formación. Todo es muy precario, ¿no? El Estado no tiene los suficientes recursos para manejar estos temas, y siempre está la saga, no llega a la unidad de conflictos sociales. Creo que hay
9 personas. Entonces, aquí se requiere mucho más, digamos, fortalecer esa capacidad de gasto para manejar estas cosas. No, definitivamente. Yo creo que esa es la idea, que lo que se haga de manera efectiva y los temas que mencionan son temas que están en agenda, que se está trabajando, pero esto no solamente comienza, digamos, ahora, esto es un proceso que se ha venido embalsando en el tiempo y que nos toca afrontar. Y el problema es complejo, no hay una solución única, pasa por tener una presencia más efectiva justamente del Estado, Claro. mayor inteligencia, mayor capacidad de prevención que hoy adolecemos, mayor trabajo multisectorial. Cuando el presidente habla de mayor presencia del Estado, justamente es para evitar estos problemas. Y esto está, de cierta forma, concatenado con nuestro deseo de aumentar nuestros ingresos permanentes y que no dependan de fluctuaciones de las materias primas. De hecho, 20% de nuestros recursos fiscales provienen de la renta minera. Y queremos no depender de estos cambios fluctuantes, bruscos, y queremos tener ingresos que permitan sostener gastos, pero gastos que sean efectivos. Claro, pero no me refiero necesariamente o solo a que haya más gasto en educación, en fin, en infraestructura, todo eso es absolutamente indispensable. Pero es que eso está vinculado a los conflictos sociales. Específicamente a los sectores que tienen que ver con los conflictos, es decir, la dirección de minería y de estudios de impacto ambiental, la otra dirección de fiscalización en la UEFA, en el Ministerio del Ambiente, en fin, las cosas específicas que manejan, que están en directo contacto con estos temas, que puedan ser capaces de explicar, de fiscalizar. No, yo creo que los ministerios están trabajando en estos temas, que son temas bastante complejos, serios, y los está afrontando, pero definitivamente al final no solamente es eso, sino es tener bienes y servicios que los ciudadanos puedan acceder, que se presten con calidad, y había un entorno, digamos, menos enrarecido si es que efectivamente el Estado funcionara adecuadamente en todas partes del país. Sí, pues. En donde están las minas, por ejemplo, hay carencia del Estado y el poblador mira a la empresa. Sí, pues. Y justamente eso es lo que se quiere tratar de evitar, esta ausencia, que lamentablemente hemos dejado acumular, ausencia efectiva de Estado. Esto creo que va a ayudar a bajar las tensiones. Otra política importante que es distinta a lo que menciona de la fiscalización, la evaluación, tiene que ver con adelantar los beneficios para la población. Claro. Y estamos viendo distintas modalidades. Creo que probablemente estos retrasos que la empresa Newmont ha hecho respondan a que ellos quieren invertir en que haya suficiente oferta hídrica, por ejemplo, antes de proceder a la fase de explotación de la mina. Y así estamos viendo con distintos proyectos mineros cómo adelantamos los beneficios. Varios ejemplos. En Las Bambas estamos viendo modalidades mediante las cuales se puedan el gobierno regional endeudarse con cargo a repago de los flujos futuros de la producción. En el caso de Las Bambas en Apurímac. Lo mismo estamos viendo en el caso de Quellaveco en Moquegua. Extender una línea de crédito del Banco de la Nación garantizada por los flujos futuros de producción futura. Lo importante es adelantar los beneficios a la población. Si la población percibe que hay beneficios directos, yo creo que todo este complejo ambiente va a ir cambiando con el tiempo. Puede ser, ¿no? Pero también al Estado le falta capacidad de propuesta, de proponer desarrollo, llevar a estos lugares una propuesta de desarrollo integral, ¿no? El Ministerio de Agricultura casi no existe en la sierra, en fin, es un problema endémico, un problema estructural de nuestro Estado, efectivamente, ¿no? Pero por otro lado, el presidente también parece cada vez, pues es un tema ya político, ¿no? Pero más aislado, ni siquiera puede coordinar con sus parlamentarios, ya no hablo de los de izquierda, sino de los del Partido Nacionalista del Cusco. Es decir, tendría que abrirse un poco más, quizás invitar a los líderes políticos, incluso hasta Moreno, del Patria Roja, a todos, Alan García, Lourdes Flores, a Alejandro Toledo, que hace declaraciones en contra de él hoy día. Bueno, pues una cosa es la retórica y otra cosa es la práctica. Y un ejemplo puntual es que ayer aprobábamos las facultades legislativas para el Ejecutivo en materia tributaria y votó la bancada de Alianza Parlamentaria,
la bancada Solidaridad y la bancada oficialista. Entonces, hay que también saber diferenciar entre lo que es la retórica política de los hechos. Al final, ayer se ha corroborado de que hay capacidad de lograr puntos comunes, acuerdos para lograr apoyar reformas importantes. Entonces, es relativo esto de decir de que no hay capacidad de llamar a las fuerzas políticas. Evidentemente la hay, y el ejemplo es el caso del día de ayer, donde partimos de una negativa rotunda hace un par de semanas a poder delegar facultades, y cuando entró finalmente al Pleno el día de ayer hubo una aprobación de más de 60 votos. Bueno, yo lo felicito, usted los ha convencido, eso sí. Pero no solamente soy yo, es el gobierno. El gobierno, digamos, es capaz de lograr estos consensos y estos acuerdos con las fuerzas políticas. Y lo de ayer es un claro ejemplo de ello. De acuerdo, pero en digamos, en este asunto de la batalla contra esta estrategia antiminera que hay en todo el país, las declaraciones son muy importantes, ¿no? En fin, bueno, y los gestos también. Aquí está en juego un poco la posibilidad de que podamos salir del subdesarrollo más rápidamente. Es decir, el otro día Santillana hacía un cálculo de de la cartera de inversiones mineras, de proyectos mineros, que es de 53.000 millones de dólares, Chile es de 91.000 millones. 24.000 están paralizados por estos conflictos, es decir, casi la mitad está paralizada, ¿no? Entonces estamos perdiendo oportunidades, estamos perdiendo capacidad de crecimiento. No, yo creo que eso es un poquito prematuro, Jaime, establecer de que ya estos proyectos están paralizados. Evidentemente el entorno debe ser estable, macroeconómicamente hablando, jurídicamente hablando, socialmente hablando, para alentar a la inversión. Pero no estamos viendo una parálisis de la inversión y que vaya a caer. Yo creo que es un escenario un tanto negativo y pesimista. Estamos pasando por un bache importante y se están tratando de resolver los conflictos con el diálogo y preservando también la autoridad y el Estado de Derecho. ¿Cuántas veces en el pasado se han postergado proyectos a la primera? Y acá se está perseverando en estrategias de diálogo y de buscar soluciones y no postergar proyectos. Al contrario, yo creo que voltearía más bien el problema en una oportunidad de poder abordar los problemas de fondo, que es la falta de un Estado que sea eficiente, un mejor manejo del recurso hídrico en el país, justamente esta falencia que tenemos, este problema de prevención de desastres y alerta temprana, temas de inteligencia, de equipamiento. Recursos ahorita hay, el tema es cómo poder usarlos y gestionarlos adecuadamente. Bueno, tenemos que ir a una pausa, si me permite, regresamos. Internet Claro, prepago, llévalo contigo. Cuenta ganadora del BBVA Continental. Encuentra tu Practisoac RIMAC llamando al 411-3000 o en rimac.com. Tranquilo, en RIMAC aseguras tu casa contra robo, incendio, terremoto y más desde 35 soles mensuales. Pide tu seguro domiciliario al 411-3000 o en www.rimac.com. RIMAC Seguros. Mi amor, no fue excelente. Sí, y mira, esto lo reinvertimos y esto que sobra lo metemos en ese banco que da un premiazo. No, mejor lo metemos en el banco que da una supertasa. ¡Premiazo! Supertasa. ¡Premiazo! ¡Au! Supertasa. ¡Premiazo! Supertasa. No se peleen. Mejor abran su cuenta Full Ahorro en mi banco, que no solo te ofrece una supertasa de 3.25%, sino que además regala un premiazo de 1.100.000 soles. ¡Vamos ya! Abre tu cuenta Full Ahorro en mi banco. Te llaman desde Japón y tienes que colgar mientras manejas. Media hora después llegas a la oficina y el japonés se durmió. Lo ideal sería encontrar algo que te permita hablar por teléfono sin sujetarlo. Me lo llevo. Auricular Bluetooth, 69 soles. Más de 150 puntos de venta. 1 millón de soluciones. Radio Shack, tecnología al alcance de todos. Seguimos conversando entonces con el ministro de Economía, Miguel Castilla. Pasemos entonces al pedido de facultades para estas reformas tributarias que se requerirían para llevar la recaudación al famoso 18% del PBI, ¿no? Estamos en 15, digamos, más o menos. 15,7. 15,7. Bueno, en primer lugar,
les han recortado a 45 días, de 90 a 45 días. ¿No lo van a poder hacer en 45 días? Bueno, yo creo que cuando uno trabaja bajo presión, trabaja más efectivamente y, bueno, vamos a tener que esforzarnos más, trabajar con el equipo de la SUNAT y el MEF. Acá la reforma lo que plantea es una reducción importante en los niveles de evasión y tanto de impuesto a la renta como de IGB. El planteamiento persigue reducir la evasión de impuesto a la renta de 50% en la actualidad al 30% al 2016. Y en el caso del IGB de 35% a 25%. ¿Cómo qué están planteando para hacer eso? Estamos planteando una serie de medidas de lucha contra la evasión. En el impuesto a la renta, por ejemplo. En el impuesto a la renta hay distintas modalidades. Una tiene que ver con facilitar el pago por adelantado, digamos, del impuesto a la renta. Hay una serie de medidas. Acá todo esto se ha visto como un tema de mayor recaudación, que ciertamente lo es, pero también de mayor facilidad para pagar impuestos, con facturas electrónicas. Estamos tratando de reformar a fondo el Tribunal Fiscal para que cuando hayan controversias entre la SUNAT y los contribuyentes se puedan dirimir de manera más rápida con pronunciamientos recurrentes que signifiquen jurisprudencia de observancia obligatoria. Cada vez que se repiten casos, el Tribunal Fiscal pueda legislar y la SUNAT siga esas normas para poder agilizar los expedientes que se acumulan. En el caso de la evasión, por ejemplo, los actos preparatorios para falsificar documentos no están penados, no están tipificados. Y una cosa curiosa, tenemos más de 450 casos de personas, digamos, que tienen condenas por delitos tributarios y 25 personas, de esos 450 personas, están en la cárcel. El resto tienen penas que han sido suspendidas. Entonces, hay áreas importantes en el lado de la lucha contra la evasión. Un tema importante, por ejemplo, que ha sido resaltado, tiene que ver con el cierre temporal de establecimientos que no entregan comprobantes de pago. Hemos visto que a la primera visita un 70% incumple, pero a la segunda visita ese incumplimiento baja 20%. Entonces hay un factor disuasivo importante de el potencial cierre y las multas que ocasiona, digamos, un cierre a la primera infracción. Es un conjunto de reformas que también apuntan a reducir el espacio de la ilusión en nuestro país, que no es un acto que es delictivo ni penado, pero que en nuestro país es muy amplio. Existen 4 modalidades de elusión en el mundo, y en el Perú solamente se regula una forma de elusión, que es la modalidad de simulación, y no las otras 3. Y lo que queremos es que mediante estas medidas más generales, antielusivas, que a veces tocan a las grandes empresas que buscan, digamos, leyes para tratar de minimizar su pago de impuestos, aumentar la base tributaria, combatiendo la evasión, la elusión, y también facilitar a los contribuyentes. Se está creando distancias de pago electrónico, como comenté, un tribunal de quejas en el Tribunal Fiscal, que no existe en la fecha, y una serie de facilidades que puedan ayudar a acometer este objetivo que tenemos de incrementar los ingresos. Por el lado del comercio y los cambios en la ley de aduanas, también queremos facilitar el comercio. Con el TLC logramos, digamos, establecer lo que es el despacho anticipado, y pese a ello solamente 17% de las importaciones lo utilizan. Hay una serie de barreras normativas, regulatorias, que impiden que el comercio fluya de manera más efectiva y menos onerosa para las importaciones, por ejemplo. Entonces, hay un conjunto de medidas que buscan un equilibrio entre simplificar, protegiendo obviamente la seguridad jurídica, medidas que sean razonables para los contribuyentes, y a su vez atacar estos espacios, digamos, de falta de ingresos, digamos, ingresos que no se perciben por un exceso de elusión que hemos percibido y del delito de la evasión. Ahora, la propia ley de delegación de facultades
establece que no se puede, mediante estas facultades, crear nuevos impuestos. Así es. Tampoco se puede aumentar tasas, que era algo que está en lo que estaban pensando, No, creo, no, ustedes. no. Ni deducciones, ni inafectaciones para los trabajadores de cuarta y quinta categoría. Eso no se ha pensado, sería un contrasentido en un país que es informal. Había un proyecto de ley que habían enviado sobre eso. No. Eso lo mostró acá. Bueno, la verdad es que a mí me sorprende, digamos, de que los proyectos de ley son proyectos de ley cuando el Ejecutivo los aprueba y los manda al Congreso de la República. Y lo que si alguna vez se planteó fue qué pasaría si uno deduce el monto de UITs y se recuperan enseñando comprobantes de pago para deducir ese gasto en educación, en salud, como una medida de formalización. Ese es el ejercicio. Pero en un país con la informalidad que tenemos, es un contrasentido gravar más Sí, pues. al trabajo. Entonces, bajo ningún criterio, y lo hemos establecido en blanco y negro, y aparte no corresponde al compromiso de la hoja de ruta, es incrementar las tasas impositivas. Pero sí estaban planteando el famoso impuesto mínimo a la renta. No. Ese 2% a todas las empresas, tengan o no tengan utilidades. No, es una modalidad de pago por adelantado. De hecho, el Tribunal Constitucional se pronunció en contra de eso. En contra de esto, porque cuestionaba que se cobraba un impuesto a la renta teniendo como base imponible los activos. Claro. Había una incongruencia. Acá es la capacidad de poder hacer un pago por adelantado de 2% que se puede suspender y uno lo puede utilizar como crédito fiscal en caso, digamos... Se puede suspender si no es obligatorio. Así es, se puede suspender y aparte se puede utilizar si es que hubo un pago, digamos, excesivo como crédito fiscal para el siguiente ejercicio. Entonces, acá lamentablemente se ha querido crear una figura, digamos, que no existe, y la verdad que hemos pedido facultades porque el país lamentablemente que requiere estos ingresos que dependan menos de los ingresos de las materias primas, y porque muchas veces hemos presentado leyes importantes al Congreso que lamentablemente pasan muchos meses y no se aprueban. No se aprueban. Ejemplo, nosotros quisimos fortalecer el Tribunal de Compras Públicas y todo el sistema de compras públicas y metimos un proyecto de ley en el mes de agosto y solamente hasta hace 10 días fue aprobado, donde había mucha corrupción, falta de transparencia, falta de eficiencia. ¿Fue aprobado en el Pleno? En el Pleno, hace 10 días, luego de estar casi 10 meses en discusión eterna en el Congreso. Entonces, esto es una facultad que todos los gobiernos tienen. Claro. Y ese ha sido el cuestionamiento. Yo creo que acá lo que tenemos es que avanzar con reformas. Lo peor sería, Jaime, dormirse, digamos, en el estado de la complacencia y no abordar el tema de la evasión, aumentar los ingresos permanentes, mejorar la eficiencia del sistema privado de pensiones, muchos temas que están en agenda y que se tienen que llevar adelante y no dejarse llevar, digamos, Ahora, una manera de aumentar la recaudación es eliminar exoneraciones, pero claro, ese es un problema políticamente complejo, sobre todo las exoneraciones regionales, y creo que se las han impedido, ¿no? Bueno, el Tribunal Constitucional ha establecido que no se pueden eliminar vía decreto legislativo exoneraciones, pero nos han facultado a hacer una revisión exhaustiva de todo tipo de exoneraciones e inefectaciones que existen en el país. Hoy en día gastamos más de 10.000 millones de soles en este tipo de gasto tributario. Y yo me pregunto... Es decir, son 10.000 que no se recaudan por la exoneración. Así es. Entonces, acá vamos a establecer un ordenamiento, ciertos criterios de elegibilidad para el otorgamiento de estos incentivos. Todos los países tienen derecho a dar incentivos tributarios. Pero el tema es que hay que definir si son o no son efectivos, por cuánto tiempo, cómo se pueden evaluar, cómo se prorrogan. Y todo esto está libre, no está normado. Y ha habido, lamentablemente, un abuso de esto. Bueno, la exoneración, por ejemplo, al IGB y todo lo demás en la selva hace que haya un contrabando de combustible tremendo, ¿no? Por ejemplo, ¿Y eso cómo se va a manejar? Dentro de las normas que estamos previendo, son penas mayores en el caso de que haya el contrabando de combustible. Entonces es una reforma bastante importante
que no toca tasas, sino que creemos que se puede perfeccionar el Código Tributario, la ley del impuesto a la renta, la ley del IGB, para lograr este objetivo hacia adelante. Y estamos también empeñados, hemos aprobado en Consejo de Ministros en la propuesta del Ejecutivo de reformar, darle más eficiencia y competencia al sistema privado de pensiones, Las AFPs. a las AFPs, y tenemos una serie de reformas que estamos empujando. Vamos a ir a una pausa y regresamos con eso. Gracias. Mi mamá ya no quiere usar bikini. Yo quiero jugar con él, pero él dice, soy casada. ¡Queremos que te cierre el pantalón, abuelo! Papá, la camisa te revienta. Estás muy gordo. Tiene un enorme. La reina del potasio. Papá, no comas mucha grasa. Para que te entres bikini, juegues de pavita. ¡Juegues de pavita! ¡Juegues de pavita! Ya lo saben, jueves de pavita. Porque una familia sana come pavita una vez por semana. Pavita San Fernando. ¿En serio? Sí. ¿Es verdad lo que le dijeron a la señora anterior? Perdona, pero ¿lo que le dijiste a esta señora es verdad? Sí, asegura tu auto y llévate un increíble iPad 2. ¡Fantástico! ¡Increíble! En Corredores de Seguros Falabella asesoramos personas como tú. Seguimos conversando entonces con el ministro de Economía antes de pasar a los, pero vinculado al tema de las AFPs, porque finalmente el problema de ampliar la cobertura de las AFPs tiene que ver con la informalidad, que es muy grande en el Perú, ¿no? Y bueno, eso también tiene que ver con el tema tributario, es decir, la gente no paga impuestos, hay mucha informalidad. Y no los paga en parte porque son muy altos, el IGB es muy alto para un país con tanta pobreza y tanta informalidad, sobre todo como el Perú. Y además hay mecanismos por los cuales eso se mantiene. Por ejemplo, los pequeños, los informales, los microempresarios no dan factura, porque el sistema hace que no puedan dar factura. Y entonces los grandes, los medianos no les compran. Entonces ese es un sistema excluyente, ¿no? E informalizante, digamos. Eso eso nunca se aborda, ¿no? Porque, claro, da la impresión de que eso no tiene solución, es algo así como... No, pero yo creo que no hay que claudicar en ese esfuerzo. Acá la reforma de pensiones, por ejemplo, pasa por, en el caso de las microempresas, estamos estableciendo y retomando lo que estuvo en la ley Pymes de las pensiones sociales. Y en este caso, el Estado va a poner un subsidio inicialmente, justamente para ayudar a formalizar este ahorro previsional. Acá hay muy baja cultura previsional en el país, Jaime, y eso lo demuestra que de la población económicamente activa que tiene capacidad de ahorro, solamente 36% tiene, digamos, está metido en un sistema contributivo. El resto es informal, entre independientes y microempresas. Estamos también postulando la obligatoriedad. Pero eso estaba en la ley, ¿no? En la ley MIPES, el 50%. Pero nunca se reglamentó, y en este caso estamos dando un subsidio que gradualmente se va eliminando. Continúan, obviamente, se puede trasladar o al sistema público o al sistema privado. Se tiene que certificar acumulación de 300 aportaciones mensuales. Y hay un tope, esto es para aquellos trabajadores que reciben menos de 1.5 veces la remuneración mínima vital. Entonces hay esquemas en los cuales creemos que es importante inducir con un impulso inicial del fisco, justamente para que se formalicen y básicamente nivelar el trato también en el caso de los independientes con los dependientes. Estamos estableciendo también una obligatoriedad que vaya siendo gradual en el tiempo, para nivelar este estatus entre dependientes e independientes. Acá lo importante es comenzar a pensar... ¿Cómo eso no lo entiendo? ¿Cómo van a hacer que los independientes... Se le da, bueno, hay tres elementos en esto que tiene la reforma y que probablemente amerite una discusión cuando la presentemos en la Comisión de Economía prontamente. Uno, todos los independientes ahora van a ser, tienen que afiliarse a un sistema previsional, sea el público
o el privado. Y los independientes son básicamente no solamente los médicos y profesionales, sino los informales, ¿no? Bueno, estamos viendo aquellos que tienen ahorita una capacidad, digamos, de aporte. Ya. Porque y para ellos estamos estableciendo, para aquellos que perciben recursos bajos, vale decir hasta 1.5 veces la RMB, gradualmente es la obligación de afiliarse. Ya. Vamos a mejorar la fiscalización que hace el Ministerio de Trabajo y vamos a meter la SUNAT para que pueda agilizar, digamos, el registro, la cobranza, y meter a todos los instrumentos que tiene el Estado también para hacer de que esta cultura previsional que no existe se instaure en el país. Hay otras medidas, evidentemente. De acuerdo, pero eso supone pues estar en planilla o tener alguna clase de ingreso. Si el salario mínimo sube, no se baja el IGB y todo lo demás, es bien, digamos, tropezamos con el mismo problema. La formalidad es muy cara en el Perú y por eso la informalidad. Bueno, es un problema complejo que tiene muchas aristas. Lo que creemos que estamos haciendo con las microempresas justamente es darles un impulso para que puedan formalizarse vía el ahorro previsional, pero que no es un subsidio para consumo de ahora, es un subsidio para que puedan incentivarse a ahorrar para su pensión futura. Y estamos descargando, digamos, reduciendo una carga que puede haber sobre el Estado a futuro. Yo creo que hay una serie de modalidades y reformas que estamos trabajando. La competencia en el sistema privado también es un tema importante que se tiene que introducir. Y hemos visto distintas modalidades. Estamos retomando el tema de la licitación de nuevos afiliados, como en Chile, mejorando el proyecto que fue presentado. Ahí hay objeciones constitucionales. En este caso estaríamos creando un monopolio, digamos, temporal y luego afectando la libertad de contratación. ¿Por qué me van a obligar a mí a meterme en una AFP que yo no quiero? Justamente lo que hemos ha sido resolver esos inconvenientes que habían. Uno, tiene la libertad de contratación al decidir si va al sistema público o al sistema privado. Lo segundo es que la afiliación es temporal, es por dos años. Lo tercero es que hay cláusulas de salida. Vale decir, si la comisión que paga la que se ganó la licitación, digamos, de los nuevos trabajadores, la rentabilidad neta de la comisión es por debajo de lo que es el mercado, el afiliado puede retirarse. Entonces hay modalidades de salida que la hacen constitucional, y acá estamos ponderando lo que es el derecho de la libre contratación con el derecho a la pensión, que también está consignada en la Constitución. Creo que hemos evolucionado en la propuesta, también estamos centralizando un conjunto de gastos que hacen las AFPs. En una sola administración. Quitándole toda esta grasa, digamos que se puede manejar con economías de escala de manera centralizada. Las propias AFP se pueden juntar, por ejemplo, claro, y todo lo que es la fuerza de ventas y una serie de otros conceptos que pueden llegar a sumar 40% de la estructura de costos, podrían trasladarse a una reducción en las comisiones. Estamos licitando también el seguro de invalidez y supervivencia, digamos. Es una reforma bastante comprensiva que creemos va a ahondar en una reducción de las comisiones importantes. Y esto de que la comisión no se cobre sobre el sueldo o sobre la aportación, sino... Acá lo que hemos querido hacer, y esto ha sido un proyecto conjunto con la Superintendencia de Bancos, ha sido alinear incentivos. Vale decir, de que lo que haga la AFP de cierta forma está alineado con los incentivos del afiliado. Entonces, lo que alinea es comisión por saldo. Si uno administra cobra un porcentaje del saldo, la AFP se esfuerza por rentabilizar. El saldo de la cuenta del SIC, de la cuenta individual de capitalización. Mientras más alto el saldo, más cobra la... Obviamente, entonces hay mayor refuerzo. Pero lo que pasa es que si uno fuese a migrar automáticamente a una comisión por saldo, constituye una barrera de entrada a nuevos competidores en el sistema. Entonces estamos yendo hacia una comisión por saldo eventualmente, pero tiene que ser un proceso gradual de migración, de transición del esquema actual por remuneración o flujo a
el esquema por saldo que alinea incentivos. Yo creo que este es un tema bastante importante. El proyecto de ley se va a presentar al Congreso este fin de semana y esperemos que se una a los otros 17 proyectos que hay en el Congreso de la República. Hemos tomado temas importantes. 17 que no se aprueban. Bueno, creo que estaban esperando este proyecto. Estaban esperando este proyecto y esperamos que haya una discusión ahí sí abierta y que podamos contribuir a lograr una mayor cobertura y una mayor eficiencia en este mercado que es tan importante. Bueno, y faltan otras reformas del mercado. Ya no tenemos tiempo, ya nos han ganado tiempo, no podemos profundizar en nada de eso. De modo tal que mejor lo dejamos ahí nomás. Ministro, muchas gracias por su participación. Muchas gracias, Jaime. Muy amable. Fue el ministro de Economía, Miguel Castilla. Vamos a una pausa de esa.